Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre y a su gloria. Y con Cristo tenemos. Den un aplauso de victoria al Señor. Es un gozo estar nuevamente en esta casa. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a disponernos a que Dios nos hable en esta mañana. Yo le invito a ir al libro de Habacuc, libro del profeta Habacuc, profeta menor. Está después del profeta Nahum, antes de Sofonías. Entre Génesis y Apocalipsis lo encuentran. Un libro que casi no leemos, nos demoramos buscándolo, pero ahí no busquen la página. Gloria a Dios en el índice. Bien, ¿todo lo tenemos? Vamos al capítulo 3, Habacuc. Capítulo 3, verso 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a orar, Padre. Seguimos en tu presencia, Señor, adorándote y exaltándote. Y te pedimos, oh Dios, que hoy tu palabra siga transformando nuestras vidas. Que tu palabra produzca un cambio en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Y que tu Espíritu Santo haga lo que quiera hacer con nuestras vidas. A ti damos toda la gloria y la honra de los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse. En el capítulo 1 de Habacuc, del verso 1 al 4 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc, y él le hace una pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Algún parecido a estos 4 versículos con lo que se está viviendo en Colombia? Es pura coincidencia. ¿Qué es lo que escuchamos en las noticias? La extorsión, secuestro, asesinato, grupos alzados en armas haciendo daño en el Cauca, en Cali, en diferentes partes de nuestro país. La violencia aumentando cada día. La maldad aumentando
pronto la iglesia puede preguntarse: ¿hasta cuándo clamaremos, Señor, para que nuestro país cambie? Hace un mes y unos días mataron 2 jóvenes a media cuadrita ahí de la iglesia. Y jóvenes sanos, no eran pandilleros. Iban a buscar a otra persona a matarle y los mataron a ellos. Y así está nuestro país: violencia, muerte, derramamiento de sangre. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Este país no lo cambia un nuevo presidente. Este país, el único que lo cambia se llama el Espíritu Santo de Dios. Y lo único que puede cambiar nuestro país es un avivamiento. No hay más forma. Yo respeto a los pastores en sus iglesias proclaman: estamos en avivamiento. ¿Será que lo dicen por fe? Por eso yo respeto lo que están diciendo. No sé con qué propósito, pero avivamiento no hay, hermano. Hoy vamos a aprender un poco de qué es un avivamiento. Y una de las señales cuando en una ciudad o en un país hay un avivamiento, hermano, la violencia disminuye y llega incluso a 0. Barranquilla, en los años 90, 80, 90, tuvo algo de avivamiento. Y llegamos a ser la ciudad menos violenta en todo el país. Cuando en la ciudad se hacían tomas evangelísticas, campañas unidas, y vimos la gloria de Dios en esos años. Pero no podemos vivir de recuerdos. Dios tiene prometido algo para esta ciudad. Hace 30 años, cuando yo comenzaba el evangelio, cuando era un estudiante universitario, esta época de diciembre me recuerda eso que yo viví. Yo salgo de la universidad, recién convertido. Mi oración no duraba más de 15, 20, ni media hora máximo. Como todo cristiano que está comenzando, comienza así. Y usted está orando y un momento, ¿y ahora qué digo? No sabe más nada que orar. Pero cuando salí de vacaciones de la universidad dije: yo tengo que saber, yo quiero experimentar qué pasa cuando uno ora 3 horas. Como estaba de vacaciones, tenía todo el tiempo libre, me metí en un cuarto, me cerré con llave, ni si el presidente de la república toca, abro. Y me metí y comencé a orar y a orar y a orar, y traspasé la media hora, y gloria a Dios, y pidiéndole al Señor que me guiara, que me diera que orar, y ahí traspasé la hora. Recuerdo, sudaba, mis rodillas patinaban en el sudor, pero dije: tengo que perseverar. Llegó un momento en que el Espíritu Santo me guió y yo empecé a decir: Señor, dame una experiencia, dame una experiencia. A veces pedimos cosas y no sabemos lo que estamos pidiendo. Traspasó las 2 horas
comencé a sentir la presencia de Dios como nunca la había sentido. Llegué a las 3 horas y ya estaba adorando, sintiendo la gloria de Dios, cuando Dios me contestó y me dio la experiencia y empezó a sacarme del cuerpo. Y yo empiezo a salir de mi cuerpo, llego hasta el techo, yo me podía ver de rodillas. Traspaso el techo y comienzo a subir. Eran como las 5 de la tarde, el cielo azulito, despejado. Yo comienzo a subir sobre Barranquilla y sube y sube y sube. Y llego a una altura donde yo podía ver claramente el río Magdalena, el puente Pumarejo. Podía ver el edificio Mis Universo, más alto en esa época. Todavía no estaba construido el Estadio Metropolitano. Veía la catedral y veía el mar al horizonte. Pero me llama la atención que del mar venía una nube negra cargada hacia Barranquilla. Yo empiezo a sentir temor, porque yo creo que Dios me está revelando alguna catástrofe climatológica. Y esa nube lentamente se acercaba hacia Barranquilla. Y escucho por primera vez la voz del Espíritu. Y me dice: una lluvia grande viene para Barranquilla. Yo sigo pensando que es una lluvia de agua y sigo con temor, pero el Espíritu me dijo: no es una lluvia de agua, es una lluvia de milagros, me dijo el Espíritu Santo. Y han pasado los años y he estado en muchas campañas cuando existía el antiguo circo de toros en la 9 con Cordialidad. Ahí se hicieron campañas, ahí asistí, llevaron grandes siervos de Dios. En el estadio Romelio Martínez, recuerdo, ahí estuvo Estifato. Ahí comenzó la campaña del africano Keyanje, tuvieron que pasar al Metropolitano porque la gente no cabía. En el Metropolitano estuve en campañas con Jorge Raskin, Edwin Álvarez, el viejito Gigi Ávila. Yo recuerdo en esa campaña Gigi Ávila, que ya gracias a Dios era pastor, y pude entrar junto a la tarima, estaba en la silla de los pastores, pude estar muy cerca. Y la gloria de Dios estaba cayendo, la presencia de Dios caía. Cuando el viejito Ávila hizo el llamado a las almas, yo quería estar cerca de él y sentir lo que ese hombre tenía. Entonces me paré y me metí entre las almas y me puse así pegado a la tarima. Ese hombre yo lo tenía a 2 metros de distancia. Cuando ese viejito dijo: vengan los enfermos, y comenzó a orar por los enfermos, yo empiezo a sentir ahí, cae sobre ese altar, hermano, una gloria, un peso de gloria. Yo levanté mis manos y pocas veces he sentido eso en siervos de Dios. Era un peso y algo estaba sobre mis manos. Y yo decía: Señor, dame lo que ese hombre tiene, dame de lo que ese hombre tiene. Inmediatamente empezaba a escuchar, se levantó el paralítico, se dejó la silla de rueda, el otro tiró las muletas, los ciegos empezaron a abrir los ojos, los sordos oían, hermano, una cantidad de milagros, bendito sea el Señor, que estaban ocurriendo. Los demonios chillaban, los demonios no soportaban la presencia de Dios. Y cada vez que yo iba a una campaña de esas y veía los milagros,
Yo le preguntaba al Señor, Señor, esa es la lluvia que tú me mostraste, la lluvia de milagros. El Señor me ha dicho, apenas son las primeras gotas. Y cuando Dios me llevó a la iglesia de Boston, que yo no nací ahí, yo le conté esta experiencia al pastor Carlos Reyes y él me dijo, ¿por qué crees? Porque en ese tiempo la iglesia él la estaba ampliando. Le digo, ¿por qué crees que estoy ampliando la iglesia? Porque cuando venga ese avivamiento, las iglesias no tendrán capacidad de tanta alma que vendrán a los pies de Cristo. Pero todavía esa lluvia no ha caído. Dios quiere traerlo, pero necesita vasos que estén dispuestos a provocar el avivamiento. Con el correr de los años, en la historia de la iglesia ha habido muchos avivamientos. Dios usó hombres en los años 1700 como George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards. Hay un famoso mensaje predicado por Jonathan Edwards en Inglaterra llamado Pecadores en manos de un Dios airado. Y Jonathan Edwards tenía la particularidad que él a veces leía los mensajes. Y esa noche, en una pequeña iglesia donde predicó ese mensaje, dice que cuando él lo leía, era tanta la gloria de Dios, era tanto el fuego de Dios y tanto la convicción del Espíritu Santo en ese lugar, que dice la historia que los que estaban ahí presentes caían de rodillas pidiendo perdón por sus pecados. Muchos se agarraban de las columnas y muchos sentían como si el fuego, la candela del infierno ya los estuviera quemando y pedían misericordia. El culto terminó, la gente quedó llorando, quedó compungida. Dice que todavía a las 12, 1, 2 de la mañana se escuchaban llantos en las casas de la gente arrepintiéndose de sus pecados. Y ese mensaje trajo un avivamiento a esa ciudad. Hombres como D.L. Moody, Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores en el año 1800, avivaron ciudades, avivaron países. Un gran predicador visitó a Spurgeon en su iglesia llamada La Catedral, que abarcaba como 5,000 personas, que en esa época era una mega iglesia de hoy en día. Y ese gran predicador le dijo, doctor Spurgeon, por favor, cuando terminó el culto, se acercó y le dijo, por favor, dígame cuál es su secreto. Y él dijo, no te lo voy a decir, te lo voy a mostrar, acompáñame. Y lo llevó a un sótano que tenía la iglesia, un sótano inmenso debajo de la iglesia. Y cuando abrió la puerta del sótano, la sorpresa del hermano fue que vio 500 hermanos de rodillas intercediendo para que la gloria de Dios bajara.
Hudson Taylor, George Mueller, transformaron ciudades. Hay un gran avivamiento que también marcó la historia en 1904 en el país de Gales, donde Dios usó un jovencito de 21 años llamado Evan Roberts. Encendió el país de Gales, donde las tabernas, las discotecas quebraron, los prostíbulos quebraron porque los borrachos se convertían y las prostitutas cambiaban de vida. Avivamientos en Chile a través de un hermano llamado Willis Hover, avivamientos en Uganda. Pero quiero especificar y contar de un avivamiento que hubo en 1954 en Argentina. En 1954 en Argentina la iglesia estaba apática, adormecida. Las iglesias no crecían. Los pastores se dieron cuenta de eso, admitieron el adormecimiento, el enfriamiento que viene en la iglesia y dijeron: vamos a traer un avivador, vamos a traer un predicador que traiga el fuego del Espíritu Santo. Y el predicador más usado en esa época era el evangelista T.L. Osborne, un hombre que en África y en India llevó un avivamiento tremendo. Las campañas de T.L. Osborne reunían hasta 1 millón de africanos por tarde. Yo tengo libros de él, yo tengo fotografías de esas campañas y se ve la multitud, son una cantidad de cabecitas. Y Dios lo usó en milagros tremendos. Y ese era el invitado para Argentina, le escribieron. Y el hermano T.L. Osborne recibió la invitación y se metió con Dios en ayuno y oración. Y Dios le dijo: no vayas. Envía a Tommy Hicks. ¿Quién era Tommy Hicks? Un evangelista desconocido. Un evangelista que a duras penas se había movido dentro de su país, Estados Unidos, había predicado en algunos estados, que nada más había atravesado la frontera para ir a Canadá, que está pegado a Estados Unidos, pero de ahí no había salido. Y Dios le dijo: es Tommy Hicks el que va a ir, el que vas a enviar. Y pertenecía a su ministerio. Y él habla con Tommy Hicks, y Tommy Hicks le dice: siervo, hace unos meses estaba predicando en Miami. Cuando estaba en mi habitación orando, Dios me dio una visión. Y en la visión vi un terreno sembrado de trigo. Y las espigas de trigo se movían con el viento. Y decían: ven a predicarnos, ven a predicarnos. Y junto a esa imagen de ese sembrado vio un mapa de Sudamérica. Pero él no sabía, no entendía la visión. Pero cuando el hermano Taylor le dijo: vas a ir a Argentina, entendió que el mapa era Argentina y que ese sembrado grande eran las almas en Argentina. Así que el hermano incluso tuvo que prestar plata, no tenía ni para el pasaje. Reunió, el ministerio le ayudó y viajó a Argentina. Y cuando él iba volando hacia Argentina en el avión, empezó a escuchar la voz del Espíritu Santo que comenzó a decirle: Perón, Perón, Perón. Y él llama a la azafata y le dice: perdone, señorita, ¿usted me podría decir quién es Perón? La azafata se echó a reír. Dijo: señor, ¿usted no sabe que Perón es el presidente de Argentina? Ah, gracias.
Y él termina el viaje. Y cuando llega al aeropuerto de Buenos Aires, los pastores de la Asamblea de Dios lo recibieron, no muy contentos, porque ellos querían que era Tele Osborne. Este predicador era desconocido, pero ya lo aceptaron porque Tele Osborne le dijo, Dios me dijo que lo enviara a él. Bueno, lo recibieron, montaron en un carro, lo llevaron al hotel donde se iba a bajar. Y en el camino él les dijo, hermanos, disculpen pastores, pero Dios me dijo que hablara con el presidente Perón. Ellos dijeron, siervo, esto está un poco difícil, porque Perón está en contra del evangelio, nos ha hecho la lucha. Y digo, yo no sé, pero en el avión Dios me dijo que hablara con Perón. Bueno, lo dejaron en el hotel, él no durmió, él duró toda esa noche en vigilia. Cuando amaneció, gloria al Señor, él se cambió, se arregló, llamó a los pastores nuevamente y le dijeron, por favor, recójanme que quiero ir a la Casa Rosada, que es la casa presidencial de los presidentes de Argentina, porque voy a hablar con Perón. Tanta insistencia, el pastor presidente de los pastores lo recogió, se lo llevó a la Casa Rosada, entraron, se presentaron ante el secretario. Él le dijo, vengo de Estados Unidos, soy evangelista, predicador del evangelio y quiero hablar con el presidente Perón. Lo pasaron al ministro de Relaciones Exteriores. Él nuevamente, el ministro lo aborda, le dice de quién es, se presenta, le dice, necesito hablar con el presidente. El ministro de Relaciones Exteriores le dijo, bueno, está bastante ocupado presidente, no le prometo nada, yo simplemente voy a darle la razón suya. Y cuando el ministro de Relaciones Exteriores sale caminando hacia la oficina del presidente, el evangelista nota que él va cojeando. Y él le dice, disculpe, ministro, ¿usted me permitiría orar por usted? Él dijo. Y el evangelista le pone la mano y comienza a orarlo. Y la presencia de Dios inunda esa oficina. Y terminó de orarlo y dijo, vaya donde el presidente. Y cuando él comienza a caminar, se da cuenta que no tiene nada. Comenzó a caminar perfectamente porque Dios lo había sanado. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ese hombre entra en la oficina del presidente con esa alegría. Dice, señor presidente, ha venido un evangelista de Estados Unidos y necesita hablar con usted. Mire, usted sabe cuál era mi problema en la pierna, no había médico, no había ortopedista que me sanara. Ese hombre me acaba de orar y Dios me acaba de sanar. Por favor, atiéndalo. El presidente dijo, bueno, hágalo pasar. Y pasaron al evangelista Tommy Heath, se presentó ante el presidente de Argentina y comenzó a decirle, mire, señor presidente, he venido de Estados Unidos, he venido a predicar el evangelio y necesitamos los estadios de Argentina para predicar. Y mientras el presidente lo escuchaba, el presidente se rascaba mucho por todas partes. Y el predicador le dijo, disculpe señor presidente, ¿de qué sufre usted? Dice, no, tengo una escoriosis que no hay dermatólogo que me haya podido sanar. Me han hecho todos los tratamientos, me he echado todas las cremas, todas las medicinas habidas y por haber y nada que me permite orar por usted. Dice el predicador, dice, bueno. Y el hombre comienza a orar por el presidente Perón, gloria al Señor. Ahí también cae la gloria de Dios a esa oficina, bendito sea el Señor. Y cuando termina de orar, dice, bueno, está bien, siga. Y él siguió explicando el proyecto evangelístico y de pronto el presidente se da cuenta que la rasquiña se le fue, que el ardor se le fue, que la escoriosis desapareció porque Dios le sanó, bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Y dice el presidente, disculpe señor Hicks, ¿cuántos estadios necesita?
y le abrió la puerta a todos los estadios de la Argentina. Le dijo: cuente con mi apoyo, aún la policía también le estará ayudando, bendito sea el Señor. Y la noche siguiente, aleluya, anunciaron que la campaña comenzaba en el estadio de fútbol de Buenos Aires, bendito sea el Señor. Pues como la noticia no, el lugar era otro y no alcanzaron a divulgar mucho, gloria al Señor, nada más alcanzaron a ir como unas 5,000 personas, bendito sea el Señor. Pero Dios usó a ese hombre de una forma poderosa. Hubo tremendos milagros entre esas 5,000 personas. Paralíticos se levantaron, ciegos abrieron los ojos, sordos oyeron, bendito sea el Señor. Al día siguiente salió en los periódicos los milagros que Dios hizo a través de ese hombre. Anunciaron por la radio, hermano. Al segundo día no iban 5,000, fueron 35,000 personas. Al tercer día fueron 50,000 personas. No había terminado la semana cuando ya habían 100,000 personas en el estadio de fútbol de Buenos Aires viendo la gloria de Dios, bendito sea el Señor. Y Dios usó a ese hermano de una forma poderosa, bendito sea el Señor, que hasta miembros que no habían en el cuerpo comenzaron a ser creados. Gente que no llevaba un dedo, le brotó el dedo. Gente que, aleluya, iba hasta calva, le salió cabello, bendito sea el Señor. Una forma poderosa, bendito Dios. Y comenzó, hermano, a ir a toda la ciudad de Argentina, a todos los estadios, bendito sea el Señor. Y se encendió un gran avivamiento en el país de Argentina. El fuego de Dios encendió la iglesia. De ese avivamiento, hermano, salieron pastores como Claudio Freso, pastor evangelista como Carlos Anacondia, que todavía está predicando y todavía está echando fuera demonios por todo el mundo, bendito sea el Señor. Hombres como Di Rocco, que Dios lo usa alargando piernas cortas, bendito sea el Señor, por un hombre que se dejó usar por Dios. Pero ¿sabe qué es lo más importante de este testimonio? Que el hermano Tommy Hicks, cuando ese avivamiento terminó, él tuvo una visión. Y en la visión vio un gigante que estaba acostado sobre el globo terráqueo, donde la cabeza le daba en el polo norte y los pies en el polo sur. Pero decía que ese gigante tenía como animales encima y escombros. Y ese gigante trataba de levantarse, pero el escombro y los animales y las criaturas raras no lo dejaban. Pero dice que en la visión vio a un hombre, un personaje de túnicas blancas, con el rostro resplandeciente, bendito sea el Señor, aleluya. Y sobre las nubes que ese personaje venía, eran nubes plateadas. Dice que de esas nubes comenzaron a caer gotas como de luz líquida, bendito sea el Señor, y comenzaron a caer sobre ese gigante, aleluya. Y cuando esas gotas líquidas de luz cayeron sobre el gigante comenzó a moverse, comenzó a sacudir el escombro. Las criaturas que estaban en él salieron volando, bendito sea el Señor, y el gigante comenzó a levantarse, bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre, aleluya. Y ese personaje de túnica blanca estiró sus manos, y de sus manos salieron rayos de fuego, bendito sea el Señor, que cayeron sobre ese gigante, aleluya. Y ese gigante, hermano, estaba formado de miles y miles y miles de personas, bendito sea el Señor. La forma del gigante eran miles y miles y miles de personas ahí, bendito sea el Señor, lo cual representaba la iglesia, aleluya. Ese es la condición de la iglesia en los últimos tiempos. Una iglesia dormida, una iglesia cautiva, una iglesia atada, bendito sea el Señor. Pero él dice, bendito sea Dios, que ese gigante se levantó, gloria al Señor, y que las personas que hacían parte de ese gigante comenzaban a levantar las manos hacia ese personaje, y esa luz líquida comenzaba a caer sobre cada persona que levantaba sus manos.
manos, pero él decía, la tristeza era que no todos levantaban las manos. Muchos le daban la espalda a ese personaje, muchos le daban la espalda y no les interesaba ese fuego que caía sobre los demás, bendito sea el Señor. Pero los que sí levantaban la mano eran inundados con esa luz, con ese fuego, con ese poder, bendito sea el Señor. Y él podía ver, aleluya, que los que sí recibían ese fuego salían por toda la tierra, viajaban, aleluya, de un país a otro predicando el evangelio. Y él podía ver, bendito sea el Señor, como esas personas que recibieron ese fuego ponían la mano sobre los enfermos, sobre el paralítico y se levantaba, sobre el ciego y abría los ojos, sobre el sordo y lo hacía orar, lo hacía oír, bendito sea el Señor. Los demonios salían de las personas, gloria al Señor, aleluya. Y Dios le decía a Tommy Hill, bendito sea el Señor, eso es lo que yo tengo para el último tiempo, para mi iglesia. Voy a traer despertamiento, voy a levantar hombres y mujeres del anonimato y llenarlos con el poder de Dios, y van a llevar fuego por todas las naciones, bendito sea el Señor. Yo no sé si tú en esta mañana vas a ser, aleluya, de los que van a recibir ese fuego, o vas a ser de los que le van a dar la espalda. A su nombre, a su nombre. Yo escuché al hermano Benny Hinn decir en una predica que él estaba orando, tenía horas de estar en la presencia de Dios, y él decía, Señor, hay tantas almas que no te conocen, que hay una iglesia dormida, fría. Señor, ¿qué vas a hacer? Y Dios le habló y le dijo, voy a levantar predicadores con poder. Y Benny Hinn le preguntó, ¿y de dónde saldrán esos predicadores? Y Dios le dijo, de Sudamérica. A su nombre. Un misionero en la India estaba en 7 días de ayuno y también clamaba por las almas que todavía no han alcanzado el evangelio. Y él le dijo, Señor, verdaderamente la palabra se cumple, la mía es mucha, mas los obreros son pocos. Señor, levanta predicadores, levanta misioneros, levanta evangelistas. Dios le dijo, los voy a levantar. Y el misionero le dijo, Señor, ¿de dónde? Y uno de los países que claramente escuchó dijo, de Colombia. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Porque sabe que tristemente, lamentablemente, bendito sea el Señor, Colombia es conocida internacionalmente por el narcotráfico. Bendito sea el Señor. Cuando usted llega a inmigración de un país, bendito sea el Señor, le revisan todo, hasta le revisan todos los huecos de su cuerpo. Bendito sea el Señor, porque creen que lleva droga. Aleluya. Al colombiano lo tratan peor que cualquier otro extranjero cuando entra a otro país. Bendito sea el Señor, porque lamentablemente y tristemente somos conocidos como narcotraficantes. Bendito sea el Señor. Pero yo creo que pronto, aleluya, no seremos conocidos por el narcotráfico, sino por el poder del evangelio que Dios va a levantar en este país. Bendito sea el Señor. Seremos conocidos por la unción, por la gloria que vamos a cargar. Gloria al Señor. Y hay muchos avivamientos en la Biblia que no nos daría el tiempo de estudiarlos todos hoy. Vamos a estudiar uno solo.
Vamos al libro de Nehemías, capítulo 8. Por eso les decía al principio, la situación de nuestro país, lo único que lo cambia es un avivamiento. Por eso Habacuc, que también veía eso en su país, clamó y le decía: aviva tu obra en medio de los tiempos. Ese es el clamor que la iglesia tiene que levantar hoy en día. Aviva tu obra. Y en el libro de Nehemías capítulo 8 dice verso 1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y ese es el primer requisito para que haya un avivamiento, se llama la unidad. Ellos estaban ahí como un solo hombre. Y eso significa unidad. Usted quiere un avivamiento personal, su hogar, su familia tienen que estar unida. Si esposo con esposa están de pelea, si padres con hijos viven peleando, si hijos con padres viven resentidos, bendito sea el Señor, si hermano con hermana no se hablan, no va a haber avivamiento en tu hogar. No va a haber avivamiento en tu vida, porque es necesario la unidad. Si quieres un avivamiento en esta iglesia, bendito sea el Señor, no puede haber murmuración, hablando mal el uno del otro, señalando el uno al otro, difamando el uno al otro, blasfemando el uno al otro, calumniando el uno al otro, bendito sea el Señor, peleándose el uno con el otro, envidiándose el uno con el otro, bendito sea el Señor, peleando puestos en la iglesia el uno con el otro, porque eso no trae unidad. ¿Quieres un avivamiento? Tienes que amarse. Tienen que amarse los unos a los otros. Tienen que soportarse los unos a los otros, porque sabemos que no somos perfectos. La iglesia del Señor, aleluya, es una organización, un grupo de personas imperfectas siguiendo a un Dios perfecto. Y no falta que en la iglesia haya el hermano y la hermana que te caigan con patada al hígado. Pero lo tienes que soportar. Y lo tienes que amar. Y si te hizo algo, lo tienes que perdonar. Mira, no se me olvida. Que íbamos para un campamento en el concilio de Boston, cuando yo estaba en ese concilio. Y había un joven, el campamento era de jóvenes. Yo estaba en la directiva de los jóvenes. Y organizamos el campamento, pero había un joven, hijo de un pastor, por ética, me guardo el nombre. Ese muchacho sí era desordenado. En todos los campamentos lo saboteaba, era indisciplinado, no se sujetaba, rebelde. Y cuando estábamos organizando el campamento, uno de la junta dijo: oye, ¿qué hacemos con fulano de tal? No, simplemente no lo llevamos. No va. Así que venga con la plata, con los morrales, no va, no nos va a dañar el campamento. Y tomamos esa decisión. Y se reúnen todos los jóvenes, llegan los buses, hermano, y llega el muchacho con su maletín.
Y lo llamamos aparte y dijimos, lo siento mucho, no vas al campamento. Tomamos la decisión, tú nunca te sujetas, tú nunca te portas bien, tú saboteas todos los campamentos y este campamento no nos vas a sabotear, así que no vas. Se quedó ahí todo serio, se sentó por allá. Todo el mundo para los buses, nos fuimos todos en los buses y él se quedó. ¿Qué hizo el muchacho? Fue y buscó un bus de pueblo, hermano, cogió su bus de pueblo y allá se nos presentó. Cuando lo vemos ya dentro del lugar que habíamos alquilado, buenas, no lo pudimos echar. Tocó. Comenzó el campamento, gloria a Dios. Hermano, en la segunda noche del campamento estaba un predicador de los que habíamos invitado, bien bueno, hermano, estaba en lo mejor de la prédica, todo el mundo. Cuando de pronto una muchacha mete un grito, ¡ay!, señala hacia arriba. Hermano, el lugar, el balneario que alquilamos tiene una casa campestre de 3 pisos. Y del tercer piso, un joven se había salido por la ventana y estaba en el quicio a punto de lanzarse, se iba a suicidar. Un joven de la iglesia. Cuando nosotros vemos eso, Dios mío, el predicador paró el mensaje, comenzó a orar, todo el mundo comenzó a orar. Hermano, yo comencé a orar, pero le dijo a mi hermano de la junta, ven, vamos a ponernos aquí debajo, porque si se manda, me partirá los brazos, pero eso que no se mata. Porque nosotros, la junta, respondíamos por ese campamento. Y donde este hombre se mata, terminamos en la cárcel. Y orando, pero así, calculando dónde iba a caer. Y ese tipo hacía así y así. Yo creo que los ángeles lo mantenían así. Dios mío, qué momento tan tremendo. Todo el mundo orando. Y el muchacho estaba al lado de una ventana. Y mientras todo el mundo orando y arrepintiendo, de pronto, hermano, apareció una mano que salió de la ventana, luego el azón y lo metió dentro de la casa. Y todo el mundo aplaudiendo, hermano, cuando se asoma, el que se asoma por la ventana, el muchacho ese rebelde que no queríamos que fuera el campamento. Nos salvó el campamento, hermano, pero no sabíamos dónde ponerlo, le poníamos hasta doble comida. Y aprendimos que todo el mundo en el cuerpo del Señor es necesario. Cuando dice Dios. Así que diga que está al lado, sopórtame. Efesios capítulo 4. Efesios, epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Es importantísimo, hermano, que en la iglesia haya humildad. Dios entrega dones, el Espíritu Santo entrega dones,
El Señor entrega ministerios, levanta ministros, que en la iglesia Dios comienza a usarlos. En la predicación, en los milagros, en la liberación, en la alabanza. Pero ¿cuál es el problema? Sobre todo del colombiano, que no hemos aprendido a manejar la fama. La fama se nos va a la cabeza. Y medio Dios comienza a usarla, hermano, ya nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Medio comienzas a predicar bien y a Dios usaste milagros, ya comienzas a mirar todo el mundo debajo del hombro. Ya comienzas a sacar pecho cuando caminas. Parece un bateador de cuarto base. Porque te crees más que los demás porque Dios te está usando. Y comienza la envidia y el celo ministerial. A mí me dan ganas de llorar, hermano, cuando veo en las redes un pastor lanzándole a otro pastor, un evangelista tirándole a otro evangelista. Es una tristeza. Porque te voy a enseñar algo. Cada ministerio es diferente. Es como tu huella dactilar. Dios te llama y Dios te va a dar a ti un estilo personal de predicar o de cantar o de ministrar. Dios te va a dar algo diferente porque la gracia que tú tienes no es la misma gracia que le dio a tu hermano o a otra hermana. Gloria al Señor. Pero ambas gracias sirven para extender el reino de los cielos. Nosotros estamos jugando en el mismo equipo, estamos trabajando para la misma empresa. Y el único objetivo, hermano, es que el reino de los cielos se extienda. ¿Cómo un pastor va a estar peleando una oveja con otro pastor, hermano, si lo que hay es almas para ganar? ¿Cómo es posible que un pastor para abrir una iglesia tenga que dividir otra y sacar hermanos de esa iglesia para abrir su propia iglesia? Eso no es un pescador de alma, ese es un cuadrero, robador de ganado, robador de ovejas. Eso es pescar en pecera ajena. A su nombre. A su nombre. Y si viene otro pastor y me abre una iglesia aquí a una cuadra, entonces le hago la guerra. Te va, me gozo, hermano. Yo tengo 1, 2, 3, 4 así alrededor a una cuadra de la iglesia. Y cuando los hermanos me dijeron, ay, hermano Miguel, mire, abrieron otra iglesia, dile gloria a Dios que me va a ayudar a pelear con el poco de brujo que hay aquí, ¿o qué? Alegres. La palera no es solo para nosotros, Él también nos va a ayudar. ¿Y sabe qué me dijo el Señor el año pasado? Cuando había tanta violencia en el barrio y comenzaron los eventos violentos y ciertas cuestiones de pandillas, yo dije, Señor, si aquí que habemos 5 pastores en todo este sector que reprendemos, porque en todas esas 5 iglesias hacen guerra espiritual, en todas. Y el Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué el diablo está dominando este barrio, viendo tanta iglesia? ¿Por qué? Y el Señor me habló y me dijo, porque hace guerra espiritual individual, pero si se unieran verían el resultado. Y fui y hablé con esos pastores y les propuse, vamos a hacer cultos de oración unidos. 2 no estuvieron de acuerdo, 3 sí. Bueno, con ustedes 3 comienzo.
Y llevábamos ya 2 cultos unidos de oración. El día que mataron a esos jóvenes, que fue un jueves, el lunes habíamos hecho un culto de oración. Y cuando yo me entero la muerte de esos 2 jóvenes, le dije: Señor, ¿qué pasó? Dios nos había mostrado derramamiento de sangre y habíamos reprendido eso. Le dije: Señor, ¿qué pasó entonces? Pero Dios no me habló. Al día siguiente, cuando yo voy al barrio y voy a dar el pésame, porque ambos eran familiares de ovejas de mi iglesia, cuando yo voy a preguntar qué pasó, me dice un hermano, demos gracias a Dios. Digo: gracias a Dios, ¿por qué? Porque mataron a 2, pero 5 minutos antes en esa esquina habían 8 jóvenes. O sea, la matanza hubiera sido peor. A su nombre. A su nombre. Y uno de los jóvenes murió o agonizó en los brazos de una hermana de la tía que se congrega en la iglesia, y recibió al Señor agonizando. A su nombre. Y vamos a seguir. Porque yo aprendí algo en Primera de Reyes. Venga, Primera de Reyes, capítulo 18. A su nombre. En Primera de Reyes, capítulo 18, el profeta Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal y le hace un reto. Y les dice: hagan ustedes un altar y clamen a su Dios, y yo haré un altar y clamaré a mi Dios. Y el Dios que conteste por fuego, ese va a ser el Dios de Israel. Y dice que los profetas de Baal hicieron su altar y duraron medio día clamando a Baal: Baal, Baal, escúchanos. Y Baal no escuchó. Fuego de Dios, de Baal no cayó. Dice que se cortaban, se sateaban el cuerpo, chorrearon sangre para que su Dios contestara, y no contestó. Cuando le tocó el turno a Elías, verso 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y lo primero que hizo fue, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Para que caiga fuego del cielo, para que caiga un avivamiento, para provocar un avivamiento, hay que arreglar los altares de oración. Y hay mucho cristiano que tiene su altar arruinado. A su nombre. No están orando. Y si oran 5 minutos o 15 minutos apurados. En Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, una empresa hizo una estadística entre pastores de los Estados Unidos, preguntándole cuánto tiempo oraban. ¿Sabe cuánto fue el promedio que dio la estadística nacional? 15 minutos. ¿Cómo un pastor va a traer palabra de Dios orando 15 minutos diarios? Y si así están los pastores, ¿cómo estarán las ovejas? Y no es por falta de tiempo, porque duras 1 hora y 2 horas en el chat, en el Facebook, en TikTok, en Instagram, Telegram y todas las redes. Las redes te tienen enredado.
Pero pastor, un momentico, pastor. Es que yo uso las redes para escuchar palabra de Dios. Sí, yo también uso las redes para escuchar palabra de Dios. Pero jamás se puede comparar 3 horas de palabra de Dios escuchando que media hora de rodillas. Jamás. Lo que tú recibes en esas 3 prédicas no se compara con 1 hora leyendo la Biblia. Porque la Biblia es un libro que alimenta tu hombre interior, tu espíritu. La palabra de Dios es viva y eficaz. En ninguna parte dice Facebook es vivo y eficaz. Es la palabra de Dios. Y haz la prueba. Haga un ayuno de redes. Pase mediodía sin ver el celular. ¿Será posible? ¿Será posible, pastor? El que reconoce que murmura mucho y chismea mucho, haga mediodía sin decir una sola palabra. Ayuno de lengua. Y el que anda pegado a las redes, haga un ayuno de redes. Sacrifique las redes. Y póngase a orar y póngase a leer la palabra para que vea, aleluya, que con mediodía nada más, aleluya, en la tarde se siente diferente. Pero dure otro mediodía en las redes para que vea que en la tarde no es igual. Porque lo que produce la palabra y la oración no se compara con nada. Yo no sé si en los 90, en los 80, en los 70, en 1800, en 1900 había avivamiento porque no había celular, no sé, gloria al Señor. Es decir, tenían menos distracción, gloria al Señor. Pero si hoy hay más distracción, pero tú no te dejas dominar por la distracción, quiere decir que Dios va a valorar más tu sacrificio. Cuando dice gloria a Dios, cuando dice gloria a Dios, cuando dice gloria a Dios. Verso 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. 12 piedras que simbolizaban cada piedra, cada tribu de Israel. En este tiempo cada tribu simboliza cada iglesia. Cuando la iglesia del Señor se una, fuego caerá del cielo sobre Barranquilla. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no había el avivamiento en Barranquilla? Porque hay mucho cacique por ahí que no se quiere unir. Pastores de iglesias grandes que se creen autosuficientes son los que están deteniendo el avivamiento. Pero tenemos que orar por ellos para que Dios se les revele, Dios los toque y nos unamos para que veamos la gloria de Dios en nuestra ciudad. Bogotá vivió un cierto avivamiento. De ese avivamiento salieron las mega iglesias. La iglesia del pastor Rodríguez, la iglesia del pastor de Manantial, no recuerdo el nombre, son mega iglesias.
¿Y sabe por qué salió ese avivamiento? Porque invitaron allí a Ávila, y a Bogotá también estuvo en Bogotá. Y cuando él estuvo dando campaña en Bogotá, los pastores dijeron: por favor, hermano Ávila, queremos que nos ministre una santa cena de pastores, nada más de pastores. Y se reunieron en un coliseo. Puros pastores, se lleno. Bogotá es tan grande, son miles de pastores. Y el hermano predicó, la presencia de Dios estuvo ahí. Pero cuando él iba a ministrar la Santa Cena, cuando él va a orar por el pan, él dijo: un momento, no puedo orar por el pan porque Dios me muestra que aquí hay dos pastores de iglesias grandes que no se hablan. Y hasta que no se reconcilien, no sigo ministrando la Santa Cena. Y eso fue un silencio sepulcral. Todo el mundo mirándose. De pronto se levanta un pastor reconocido. Yo confieso que yo no le hablo al pastor tal. Y el pastor tal se levanta y dice: yo también confieso que yo lo odio. Pero hoy quiero pedirle perdón. Y yo también. Se abrazaron y se perdonaron. Y todo el mundo aplaudió. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando el pastor Gillo va a continuar con la Santa Cena, de pronto se levanta otro pastor: un momento, hermano Gillo, yo también confieso que yo no le hablo a fulano. Y otro, hermano. Eran dos, hermano, eran como 20 que no se hablaban. Bendito sea el Señor. A su nombre. Yo te repito, si así están los pastores, ¿cómo estarán las ovejas? ¿Qué va a ministrar un pastor resentido? Resentido. Y después decía mi hermano, Bogotá comenzó a ver la gloria de Dios. A su nombre. Regresamos a Nehemías capítulo 8. Verso 1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y el sacerdote Esdras fue el que leyó el libro de la ley. El sacerdote Esdras fue el que estaba enseñando la palabra. Bendito sea el Señor. Y los sacerdotes eran hombres santos, eran hombres apartados para Dios, eran hombres apartados del pecado, eran hombres consagrados para el Señor. Bendito sea Dios. Eran hombres de altar. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabanza a su nombre. ¿Qué le quiero decir? Bendito sea el Señor. Que Dios necesita que los hombres y mujeres de altar estén consagrados, estén en santidad, no tengan pecado, no hay inmundicia, porque un altar de Dios tiene que respetarse. Un altar de Dios es un lugar santísimo donde está la presencia de Dios, y la presencia de Dios comienza aquí para ministrar el resto de la iglesia. Y si el que se levanta y se para aquí está en pecado, no hay gloria. Amén. Gloria a Dios. No hay presencia. ¿Qué es lo que está deteniendo el avivamiento? Ministros en pecado, evangelistas en adulterio, ministros de alabanza que se masturban y ven pornografía, y eso contrista al Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre. Recuerdo hace muchos años, Pastor Osi hizo una vigilia allá en la cancha de Mequejo. Y la predicadora invitada se enfermó. Y el mismo día de la vigilia un pastor dijo: ya, yo le consigo un predicador. Y apareció un predicador. Y allá ministró en la vigilia. Desde que ese hombre cogió el micrófono y comenzó a hablar, yo sentí un rechazo.
Yo dije, de ese hombre yo no le pongo la cabeza ni muerto. Y recuerdo que lo primero que hizo fue nos pasó a todos los pastores enfrente y comenzó a dar profecía así como una metralleta. ¿Qué si te dice eso? Yo menos me cuadro eso. Yo no veo en la Biblia profeta dando profecía como metralleta. Y eso mandó a todos los pastores por el mundo entero. Y tú vas a viajar a las naciones. Ni una sola exhortación. Y yo decía, no me cuadra. No sé, pero no me cuadra. Puede tener renombre, pero no me cuadra. Puede ser famoso, pero no me cuadra. Predicó, terminó la vigilia, no se sintió nada, no se movió el espíritu, ¿no? Palabra que ni me acuerdo el mensaje. Palabra muerta, hermano. Yo dije, bueno, como uno tiene que sujetarse, ¿no? Pasaron los meses. A los 2 meses me lo encuentro en Buenavista. Iba con mi esposa y mi hija. Y yo lo veo de lejos y él está así mirando para todos lados, como nervioso. Y me la acerco y le digo, Dios le bendiga, predicador. Y más nervioso se puso, Dios le bendiga, sí. Y dije, esto está raro. Bueno, yo seguí vitrineando con mi esposa. Que el hombre de fe así, llega a la vitrina y dice, papá, en el nombre de Jesús será que yo quiero. No hay un peso, pero por fe viene. Y cuando veo al hombre de lejos con una muchacha agarrada en mano, y el Espíritu me dijo, no es su esposa. Clarito, no, la que va ahí no es su esposa. Y yo lo comenté a mi esposa, ¿qué pasó después? Ese predicador predicó en la vigilia. Nosotros nos fuimos. No pasó ni un mes cuando reventó la bomba. Le cogieron su adulterio porque se había sacado una muchachita de otra iglesia y se estaba acostando con ella. Y así predica la palabra. A su nombre. Por eso el evangelio está como está. Porque no hay temor de Dios. No hay temor a esta palabra. Habacuc dijo, leí la palabra, recibí la palabra y temí. A su nombre. El profeta Isaías dijo, no hay quien tiemble a mi palabra. Porque esta palabra se tiene que respetar a su nombre. Y lo que dice la palabra es verdad. A su nombre. Los hijos de Aarón, sacerdotes también, ofrecieron fuego extraño en el altar y Dios los quemó. ¿Sabe por qué? Porque los sacerdotes, cuando iban a ministrar el incienso en el lugar santo, ellos tenían que tomar brasas del altar del sacrificio que estaba fuera en el atrio. Ellos cogían una brasa con unas tenazas. Ellos entraban al lugar santo y en el altar del incienso, al echar esas brasas en el incienso, que era un polvo, cuando la brasa caía en el polvo, era lo que hacía que la nube de incienso inundaba el lugar santo. Pero los carbones tenían que ser del altar del sacrificio. Cuando tú vas al altar del sacrificio de la oración y pasas tiempo en la presencia de Dios, cuando ministras en el altar hay gloria y poder. Pero resulta que los hijos de Aarón cogieron brasa como que donde estaban haciendo el almuerzo, el sancocho, de ahí cogieron una brasa. O sea, no era la brasa
y ofrecieron el incienso con fuego extraño. Dios no aceptó ese fuego. A su nombre, a su nombre. El único incienso y fuego que acepta el Señor es el que se para en ayuno y oración. Cuando tú ministras la alabanza guiado por el Espíritu, hay gloria. Cuando tú predicas guiado por el Espíritu, hay gloria. A mí no me gusta cuando me van a pasar a predicar en la mayoría, muchas iglesias dicen: ahora vamos a lo más importante del culto, la palabra. Eso no es bíblico. Porque el ministro de alabanza es el que prepara a través de la alabanza el corazón de la iglesia para la palabra. Y el ministro de alabanza tiene una responsabilidad muy grande. ¿Sabe qué es? Llevar la iglesia en el espíritu al tercer cielo. Que la iglesia sienta que como que está cantando a los pies del Señor. Tiene la responsabilidad de llevar la iglesia a la presencia de Dios. Y el predicador tiene la responsabilidad de traer la palabra de Dios a la iglesia. Que ambas cosas son importantes. Bendito sea el Señor. A su nombre. A su nombre. En medio de la alabanza, no es que puede, es que debe haber sanidad y liberación. Los demonios todos se lo dejan siempre al predicador. A su nombre. Pero yo he estado en culto, hermano, donde en medio de la alabanza hay liberación y hay milagros. Y que así debe ser. No es algo notorio y único, es que tiene que ser siempre. Porque si realmente el ministro de alabanza tiene unción, algo tiene que suceder. A su nombre. Y no tengo nada en contra de los músicos, yo los amo. Y dice, verso 2: y el sacerdote entra, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Escuche bien. Desde el alba. ¿Qué hora es el alba? Cuando sale el sol, ¿a qué hora es? ¿Qué hora es? 6 de la mañana. Hasta el mediodía, 12 del día. ¿Cuántas horas leyó la Biblia? 6 horas. Leyendo la ley, leyendo la palabra, y la gente no se cansaba. Uno está predicando y lleva 1 hora y la gente está mirando el reloj. Una vez un predicador llevaba como 1 hora y media y el pastor se fue al fondo de la iglesia y le hizo así. El predicador dijo: bueno, yo iba a terminar el mensaje, pero a petición del pastor voy a predicar sobre el hombre de la mano seca. Gracias. A su nombre. 6 horas leyendo la palabra. Se dice que en el avivamiento de Van Robert en Gales se sabía a qué hora comenzaba el culto, pero nunca se sabía a qué hora terminaba. Y habían cultos que duraban 3 horas, 6 horas, 12 horas. Incluso hubo cultos que duraban 24 horas. Y la iglesia ni se cansaba ni le daba hambre. Nadie iba a su casa a comer, porque todos estaban exhortos en la presencia de Dios. En Gales, como Inglaterra, pues Gales está pegado a Inglaterra, dicen que allá nació el fútbol.
Y en esa época, hermano, los estadios se llenaban a rebosar los domingos en la tarde. Y cuando se dio el avivamiento, ¿sabe qué sucedía? Salían los equipos de fútbol al campo con los árbitros. Y quedaban sorprendidos porque las gradas estaban vacías. Y sí, ¿dónde están los espectadores? Nada más estaban los policías. ¿Dónde están los espectadores? Todavía están en las iglesias evangélicas adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. 4 de la tarde la gente todavía estaba en la iglesia. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Es lo que estás pidiendo. ¿Cuántos quieren un avivamiento? ¿Y si salen aquí a las 5 de la tarde? Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Isía y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Jataná, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Cómo estaba el pueblo? Gloria al Señor. Vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios 4:20. Dice: hijo mío, está atento a qué? A mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no al celular. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Está atento a mis palabras, te dice el Señor, porque la palabra produce vida. Estás muerto espiritualmente, ponte a leer la palabra y te va a dar vida espiritual. Y la palabra es medicina al cuerpo, porque por la palabra la enfermedad sale. A su nombre. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Cuando se adora a Dios, se alza las manos. El que diariamente alza las manos para adorar a Dios no sufre de artritis ni de artrosis. A su nombre. Hermano, pero hoy a veces vemos una iglesia donde la alabanza, hermano, todo el mundo apático. Los músicos aquí desgargantándose, hermano, y ni siquiera canta la iglesia. No hemos entendido el poder de la adoración. ¿Qué sucedió con Pablo y Silas? Después de ser azotados, después de estar metidos allá en un calabozo profundo, aleluya, con el cepo en sus pies, el cepo en una madera que, aleluya, atrapaba los pies y el preso no podía moverse, era pesadísimo, bendito sea el Señor, era la seguridad para que los presos no se escaparan.